Adelante, Jorge. Perfecto. Pues muy buenas noches a todos. Es un gusto darles la bienvenida a esta mesa de discusión titulada Crisis de natalidad y su impacto en el deporte. Un tema que, aunque a simple vista parezca demográfico, está transformando silenciosamente la manera en que concebimos la formación deportiva, el crecimiento de nuevas generaciones de atletas y el futuro de la misma industria del deporte. Hoy nos acompaña el doctor Agustín Tapia, que nos va a ayudar a entender este fenómeno desde perspectivas complementarias y sobre todo a reflexionar sobre los retos y oportunidades que se abren en este escenario. Voy a hablar un poquito acerca de la formación de manera muy resumida del doctor. Él es licenciado en sociología, es maestro en demografía, es doctor en geografía humana. Él tiene 35 años de trayectoria a nivel universitario como docente y, entre muchas otras cosas, también fue docente fundador de la Universidad de Fútbol y coordinador de posgrado de la maestría en ciencias del deporte. A través de esta conversación vamos a explorar tres ejes esenciales. El número uno, el diagnóstico de la crisis de natalidad y su vínculo con el deporte. Número dos, las consecuencias reales que ya empezamos a observar. Y número tres, y lo más importante, estrategias y soluciones para enfrentar este reto. Los invito a abrir su mente, participar desde la reflexión y acompañarnos en este diálogo que busca anticipar escenarios y proponer ideas. Antes de arrancar con la participación del doctor, me gustaría mencionar algunos datos interesantes. Los niveles de natalidad de 2024 están por debajo de los registrados antes de la pandemia en 2019. O sea, hay una sensible baja de natalidad antes y después de la pandemia. En 2019 se registraron más de 2,09 millones de nacimientos, según fuentes de diferentes notas periodísticas. La tasa global de fecundidad ha caído drásticamente, mientras que en décadas pasadas muchas mujeres tenían varios hijos. Hoy en día esa cifra se ha reducido alrededor de 1,6 hijos por mujer. Ese es un dato del 2023. ¿Y por qué llama la atención este dato del 1,6 hijos por mujer? Porque para que la población se mantenga estable, se necesita que la tasa de natalidad sea de 2 hijos por mujer, porque es el reemplazo del esposo y el reemplazo de la mujer. Entonces, estamos por debajo de eso. Aquí en México, específicamente, tenemos en ciudades como Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, la cifra de natalidad son similares a las del continente europeo, que ya tienen décadas en descenso. Y pues bueno, la primera pregunta que le queremos hacer en este momento al doctor es, desde su punto de vista, ¿cómo describiría en pocas palabras la situación actual, respecto a la crisis de natalidad y el deporte? Gracias, Jorge. Muy buenas noches a todos los participantes. Les agradezco su atención y bueno, trataremos de aportar alguna información acerca de un tema tan relevante que se viene ya presentando, que es parte de nuestra propia cotidiana demográfica. Y quisiera empezar primero en una cuestión muy pedagógica, indicar que esto deviene de lo que llamamos la transición demográfica, que es precisamente el pasar de altos tasas de nacimientos y de mortalidad a tasas de altos nacimientos, pero menos mortalidad. Y la tercera etapa, donde se tienen pocos nacimientos y también poca mortalidad. Esto se ve en tres periodos históricos. Uno, el periodo preindustrial, que a falta de las medicinas, de las tecnologías,
pues teníamos estas altas tasas de mortalidad, por ejemplo, ¿no? Pues después viene la explosión demográfica tan famosa que fue hace muchos años, que para el caso México, América Latina, donde las mejoras de salud pública permitían que hubiera menos mortalidad y los nacimientos seguían siendo muy altos. Para llegar a la tercera fase de desaceleración, donde la tasa de mortalidad se estabiliza y la tasa de natalidad también comienza a caer rápidamente, y en países como el nuestro, de manera dramática. Bueno, entendiendo ya este proceso, podemos revisar también lo que es el bono demográfico, que es esta forma de crecimiento que tiene la población en cualquier país, y que en una pirámide de edad representada por las edades de 0 a 65 años, cuando un país tiene muchos niños, adultos en una edad moderada y pocos población envejecida, tenemos quien mantenga, y ojo, y por ahí viene la clave, ¿no? Tenemos ingresos, tenemos productividad, quién mantiene niños y quién mantiene adultos mayores. Para el caso de México, la transición demográfica, el bono demográfico ya está, o sea, está aquí. Eh, Sin el afán de generar una polémica política, eh, sí podemos decir que el gobierno actual y yo creo que el anterior lo comenzó con esta problemática de tener muchos jóvenes en edades productivas y reproductivas, pero que en el aspecto reproductivo cada vez son menos los que quieren tener hijos. Eso es evidente. Se generan programas para mantenerlos, ¿no? A estos ninis, digamos, ¿no? Con sus programas de impulsar, no sé, la forma de ser un aprendiz, con jóvenes construyendo el futuro, abriendo universidades a diestra y siniestra, sin la calidad, y que esto tiene que ver también con no contar con programas deportivos de calidad enfocados a la población que está en este grupo de edad, en este grupo etario de edad, de los 15 años en adelante, y mucho menos se ha pensado en los niños que hay, que en los últimos años, por supuesto que ha bajado esa tasa de fecundidad, y hoy tenemos, como bien comentabas, Jorge, en México una tasa de no reemplazo. Ajá. Para tener una tasa de reemplazo y una estabilidad de población, la tasa debe de ser de 2.1. Dos que representa, como bien decías, hombre y mujer, papá y mamá, y el uno, que es las pérdidas que tengamos justamente de cualquiera de esta población. Sin embargo, con esta transición demográfica que se viene dando, han disminuido los nacimientos, al llegar a una tasa de no reemplazo, que no se va a acabar el país, ojo, o sea, en este momento en población no se acaba, pero sí trae consecuencias muy, muy fuertes, sobre todo en la parte económica y en la parte de las actividades, como es el tema de hoy, para los niños. O sea, ¿qué va a pasar con los niños, pero también con los adultos mayores? Con las pensiones, por ejemplo, que es otro tema económico. Hoy, por ejemplo, tenemos una edad media entre los 29 y 30 años en México. Si se dan cuenta, es una edad muy productiva y reproductiva. Y estamos teniendo actividades no productivas, programas sociales para mantener, sobre todo, una, un problema social, una explosión de problemas sociales, y se mantienen, les decía yo, a través de las escuelas, de becas, este tipo de cosas. Ahora, ¿qué está pasando con los niños? Tenemos ya una transición dentro de las aulas, donde cada vez hay menos niños. Ya está marcado desde las universidades, hoy están llenas, las prepas siguen todavía llenas, pero ya hacia abajo estamos viendo la ausencia de grupos que eran de 40, 50 niños, ¿no? Ya hoy ya bajaron, y en unos 10 años seguramente ya estaremos nosotros revisando que estas escuelas preescolares y primarias, si no van a desaparecer, algunas de ellas sí van a tener que reducir su actuación, o en su caso sí algunas cerrar y concentrarse hacia otro punto. ¿Esto por qué? Porque tenemos una transición justamente de donde tenemos una tasa de fecundidad muy baja en términos generales, aunque en México tenemos dos tipos de población.
la población, como comentaba el doctor Jorge, europea, que podemos comparar a la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, o las ciudades urbanas que tienden a tener este tipo de tasas tipo europeo, y el sureste de México, otros estados de la República, que siguen siendo con unas tasas altas de fecundidad, y eso como que nivela un poco, ¿no? Pero realmente en Ciudad de México la tasa de fecundidad es de 1%, ¿no? Que es nada, ¿no? Es de espantarse. Y antes de entrar aquí al aire, platicábamos con Jorge el caso de Corea. Hace 30 años, Corea del Sur estaba en las condiciones muy similares a las que está México, con población en edades altamente productivas, reproductivas, pero que la propia dinámica política que se estableció en Japón, eh, de impulsar sobre todo a esta población a la productividad, propició que las familias no quisieran tener hijos y cambiar un estilo de vida que devenía de los ingresos, porque ahí sí hicieron programas de empleo, hicieron programas escolares muy importantes, escuelas de deporte especializadas, escuelas de arte especializadas, el ver grupos juveniles coreanos, BTS, todo ese tipo de cosas, no es una casualidad, son impulsadas por programas estatales también, ajá, de escuelas de arte. El deporte en Corea es de alto rendimiento, participa en Olimpiadas verano, Olimpiadas invierno, siempre están en los mundiales hablando de fútbol, porque tienen un régimen deportivo muy establecido. Quizá de facto, efectivamente, o sea, de facto, quizá a veces hasta coercitivo, pero que ha sido funcional para efectos deportivos. En México no hemos tenido esa suerte de contar con una institución que dirija el deporte mexicano y que aún teniendo en números absolutos años anteriores la posibilidad de escoger dentro de toda esta población que hemos tenido infantil y juvenil talentos, pues hoy quizá pudiéramos tener una oportunidad al ser menos, pero no necesariamente. Entonces, bueno, me parece que por ahí podemos comenzar justamente de esta crisis que se está dando de nacimientos, pero también hay que ver hacia arriba, ya platicamos la sesión anterior, hacia el envejecimiento, porque esta población joven de 19 a 30 años, en 20 años va a estar ya en la posición envejecida y no va a haber dinero, no va a haber programas de atención hacia los niños, hacia los jóvenes. Ahí yo creo que este es el tema de alerta. Lo demás lo podemos solucionar con buenos programas, pero cuando no tengamos nosotros poblaciones de edad envejecidas, implica aquí la cuestión de las pensiones, implica aquí el propio pensamiento. Una persona mayor de edad se vuelve conservadora y no innovadora para poder atender a las juventudes que vienen atrás de ellos. Entonces me parece que sí hay que darle una atención importante a estas tasas de fecundidad que se están, pero también hay que darle mucha importancia qué programas escolares, qué programas deportivos son los que existen para poder captar. En términos absolutos, sí va a haber menos niños, menos talentos que identificar, pero en términos relativos, la oportunidad me parece que puede ser una ventana muy abierta, muy grande para poder avanzar en ello. Y lo podemos seguir platicando. Por ahí, por el momento, Jorge, me parece que podemos comenzar esta discusión así. Sí, y bien como dice, esos grupos que nosotros nos tocó atender de 40, 50 niños, ahora ya no es así. Le puedo decir que en mi zona particular ya estamos viendo esos grupos de 15 niños. O sea, es una reducción de más de un 50%. También en muchas escuelas de la zona que tenían su turno tanto vespertino como matutino, los vespertinos han estado desapareciendo para fusionarse únicamente en el turno matutino. Ujú. Entonces, pues esto que vemos en las escuelas, pues como dice, ¿no? Si ves que a tu vecino le están recortando las barbas, pon las tuyas a remojar. No puede quedar exento el deporte de este impacto. Precisamente estaba leyendo que en otros países que están experimentando esto, pues bueno, si una misma sede, un mismo club deportivo tenía varias sedes en diferentes colonias, en diferentes zonas,
al haber esta reducción de niños y deja de ser rentable, deja de ser viable, pues empiezan a cerrar sus sucursales y las empiezan a fusionar, ¿no? Entonces, esto es parte también de lo que nosotros podemos visualizar que empieza a pasar. Ahora, este dato que les acabo de dar de esa reducción muy marcada antes y después de la pandemia, pues ya vamos 5 años de esta pandemia. El próximo año, 2026, para marzo, van a ser 6 años. Entonces, esto en los primeros grados de primaria, el cambio va a ser ya sumamente palpable al reducirse el ingreso. Y en otros 6 años, esos niños que ahorita ingresan, pues se va a ver muy reducido porque ya de primero a sexto grado va a empezar a haber menos niños. Y pues bueno, desde su punto de vista, doctor, esto que se está viendo en las escuelas, ¿cómo considera que van a ser las áreas más afectadas del deporte? Formación, competencia, alto rendimiento. ¿Usted qué ve en este aspecto? Bien, en esta crisis que llamamos de fecundidad, también tenemos una crisis deportiva, no de hoy. Revisamos 30 años de decadencia del deporte en estas sesiones y me parece que el impacto es para todos los niveles deportivos, ¿no? Para formación escolar, competencia. Yo creo que afecta desde el momento en que sí hay un menor número de población expuesta a un programa deportivo, pero también hay que ver, compañeros, los programas deportivos que pueden existir o los programas de deporte, educación física para esta población que demanda. Me voy con el caso de Corea. Yo estoy muy marcado por Corea del Sur desde 1980, más o menos, cuando estaban peor que nosotros en términos de cuestión económica, de nivel Ujú, educativo y que por alguna razón me tocó ir viendo, me cayó un libro del plan de desarrollo a 50 años de Corea, que ya lo viví, o sea, lo seguí pues, ¿no? Y uno de ellos era justamente el que si no se tiene un programa formativo desde las escuelas privadas o públicas, podemos tener 100 niños en un grupo y 10 en otro, y si no se tiene, no funciona ni para uno ni para otro. Recuerdo yo tengo 61 años, yo estudié la primaria a principios de los años 70, éramos grupos muy numerosos que hasta jugábamos, por ejemplo, partidos de fútbol, dos equipos por grupo, pues, ¿no? Y había una competencia, había una mecánica, entonces había un ambiente deportivo y un ambiente de competencia, y en todos sentidos. Estaban los famosos torneos de escuelas que participábamos los de la zona y se volvían hasta casi, casi como en barrio vivo. contra barrio. Hoy ya no sucede eso, hoy eso no existe. Y en materia de población, como tú te comentabas, efectivamente, son menos de 15, 10, 15 en escuelas públicas, privadas sigan ser menos. Y entonces, si no tenemos estos programas que bajemos a esta población, nos va a afectar justamente en todos los niveles y en todas las formas que podemos expresar en el deporte. Sí, mi percepción es que el primer impacto viene sobre el deporte de base, sobre el deporte infantil. Sí, Y obviamente gradualmente va a ir hacia las diferentes categorías hasta que en algún momento te va a llegar a el deporte de alto rendimiento, viene ese impacto. Y pues bueno, cada vez la dificultad de encontrar talentos excepcionales, porque vienes teniendo una muestra de personas, una cantidad de personas en la base menor. Además que comentar otro dato, que países muy envejecidos como Italia, lo que han tenido que hacer es que si antes tenían una categoría para cierto deporte, en la categoría de niños de 13 años, otra para niños de 11, otra para 15, han tenido que fusionar esas categorías para que sigan estando integradas. Así es que ese es otro de los escenarios que podría suceder. Y pues al haber menos categorías, menos niños, pues también va a haber menos trabajo para los entrenadores, menos ingresos para los clubes y pues tendrán que hacer sus estrategias para sobrevivir, pero obviamente con menos financiamiento. Eso pues es innegable que se pueda visualizar. sí, fíjate que lo que comentas es muy interesante. Algo que se está manejando ahora o se justifica, pero que es una realidad
por esta cantidad de absolutos de niños que hay, no solamente en las categorías, sino en género. Cada vez vemos más equipos deportivos mixtos. Se está generando. ¿Por qué? Porque esto afecta a niños y niñas, ¿no? Entonces podemos ver equipos de béisbol donde hay dos niñas, tres niñas, o equipos de fútbol que donde sucede lo mismo, ¿no? Entonces me parece que sí tenemos ahí una parte muy importante y esto te digo, lo está manejando pomposamente como algo inclusivo, cuando este es resultado precisamente de la escasez de niños. Y mencionabas Italia, pero puedes irte a Francia con estas tasas de fecundidad europeas, que ¿qué han hecho? Alguien dice, mira, la dinámica demográfica pasa por los nacimientos, la migración y la mortalidad. Es lo que puede incrementar o decrementar una población. Al existir tasas bajas en Europa de fecundidad, hay menos población, menos niños. Pero ¿qué ha pasado? A ser países colonialistas por excelencia, de repente vemos una selección francesa de fútbol con 11 cuates de raza de afroamericanos. Ellos han tenido que sustituir justamente, romper ese conservadurismo europeo, ese conservadurismo social de discriminación y aceptar su necesidad y poder integrar de alguna manera estas poblaciones de sus colonias. ¿Ah? Y llega a haber además una saturación también. Vemos el caso de lo que era de los Países Bajos, que desde datos históricos tenemos ya jugadores de fútbol de color, y ahora resulta que Surinam califica para el Mundial, pero son hijos de gente que nació en Países Bajos, pues, ¿no? O sea, ya hay una, para este caso particular, hay una reversión de esta circunstancia, ¿no? Entonces, la migración muchas veces pareciera ser que es la solución para poder incrementar el número de nacimientos, pero no necesariamente ese es el camino, y se ha visto, ¿no? La migración regularmente también inhibe de los migrantes que llegan su fecundidad por razones obvias de integración económica y una serie de cosas. Sí, precisamente estaba leyendo que en Japón han sucedido algo similar. Aunque ellos no tienen esa cantidad de colonias o no tienen esas colonias como la tuvo Francia, sin embargo ya hay varias selecciones nacionales de diferentes deportes que ante la falta de juventud japonés pues están integradas por muchos naturalizados de otros países. Ese es otro fenómeno que se presenta al respecto. Y pues bueno, ¿considera usted que esto ponga como tendencia, ponga como de moda más la ejercitación, el deporte, el cuidado, los entrenamientos personales para los adultos maduros, los adultos mayores, a falta de esta presencia infantil? Me parece que esta no es la ruta crítica que se toma por una razón muy simple. Si no existe una cultura física, que eso lo venimos platicando, si se recuerdas, Jorge, desde que eras tu alumno de la maestría, ¿no? Ya tenemos algunos años con eso. Comento aquí a los presentes, Jorge fue de mis alumnos brillantes de la maestría en ciencias del deporte, y hay una premisa que teníamos era Gracias. eso: mientras no exista una cultura física en la extensión de la palabra, no vamos a poder llevar hacia las demás edades una cultura que vaya fortaleciendo el cuidado de la salud, por ejemplo, ¿no? Y el deporte en tu caso, o el deporte de alto rendimiento, no se da así de facto. Tendrá que ser un cambio más, desde hace un rato, un cambio más estructural, de programas deportivos, de un acceso cognitivo, de un acceso físico, geográfico, de un acceso económico también, que eso es muy importante, y no se está dando. O sea, en México, platicábamos una sesión anterior, no tiene ya nuevas plazas, las plazas que se tienen no se toman en serio dentro de las escuelas, por más esfuerzo que hagan, y me consta, los maestros de educación física en su gran mayoría, no se toman en serio, sigue siendo algo de relleno, no tiene ningún problema tomarla o no tomarla. Sí tiene un problema negativo si repruebas educación física, por ejemplo, pero la población debe estar sujeta también a reprobar si no realiza actividades que se están dando de alguna manera, ¿no? Entonces me parece que no es el camino, que el camino tiene que ser más estructural. Esto es como la riqueza. Quien vive en riqueza va a reproducir riqueza.
Entonces, un país que vive en precariedad deportiva, estamos replicando esta precariedad deportiva. Podemos atender la teoría de la reproducción, que eso justamente estamos haciendo en las escuelas, ojo, no de mala fe, sino sencillamente que es una cuestión estructural que hoy sí convivimos con ello. Desde su punto de vista, doctor, ¿qué deportes cree que vayan a ser más afectados con este cambio demográfico? No, por supuesto, todo lo que es deporte de conjunto, por supuesto que ese es lo primero, ¿no? De manera automática, y aquí sí es por el número de absolutos, porque va a costar más trabajo encontrar el talento para formar equipos que puedan competir con otros equipos, ¿no? Que puedan ser competentes con ellos mismos en su mismo escuela, lo que te decía. En mi salón de clases de secundaria había tres equipos de fútbol. Ajá. Sería imposible que eso suceda, y además no va a volver el baby boom de que tengan cuatro o cinco hijos, no, no, eso no va a suceder. Entonces sí va a afectar esa parte. Y por la otra, me parece que los deportes que tengan un costo adicional en equipamiento también van a tener una afectación Ujú. directa para pues, su desarrollo. A su vez, ¿no cree que los deportes de menos popularidad también serían los que serían afectados, ¿no? De hecho, en mismo Estados Unidos, cuando hablábamos la vez pasada de el declive desde hace 3 décadas, ellos han reportado dentro de esos deportes que no son tan populares, pues deportes que tenían demanda en los ochentas, pues como desiertos, se dejaron de practicar precisamente por el factor declive de la actividad física, aunado al factor declive demográfico, pues los deportes menos populares también son los primeros que van a tener ese impacto. Y No, sí, bueno, sí, sí. hablar, Perdón, no, sin adelante. duda. Esto no solo deviene de que haya no población, no lo determina, aunque puede afectar en un momento dado. Un deporte o cualquier actividad, pero hablamos del deporte que no se practica, que no es atractivo, por la razón que sea, va a tender a desaparecer. Esto es oferta, demanda y oferta, no deportiva. Ahora, doctor, hablando antes de que iniciáramos la grabación, usted cuando le preguntaba acerca de esas posibles soluciones, pues me decía algo muy fuerte, ¿no? Desde su punto de vista. No sé si nos lo puede compartir. Sí, mira, me parece que una receta para darle solución no existe. En las condiciones en que estamos viviendo, hablando de México, con nuestro régimen político, con nuestra democracia, entre comillas, donde no tenemos un desarrollo en muchas cosas, ¿no? A ver, dicen, la solución política que podemos tener, y vamos revisándolas, ¿no? Pagar por tener hijos, ¿no? Había la política de hijo único en China, que fue de facto tajante, tiene efectos nefastos en su conformación poblacional. Ahora, pagar por ellos, pues en políticas pronatalistas, eh, es como hacer y que se hace en México y no funciona. Cheques por bebé. Que no se tome a mal mi comentario. Es como pagarle a la gente para que tenga hijos, me parece que no tiene pasa por ahí una cuestión ética y moral muy importante. Al grado, por ejemplo, que los embarazos no deseados en México, los embarazos adolescentes en particular, y eso se los digo con conocimientos de Hausa que hemos revisado, cuando se da un apoyo, por ejemplo, a una madre adolescente porque tiene un hijo y que deben de igualarla por una justicia social, no se cuestiona eso. La repetición de que tenga el segundo hijo, esa parte de espacio, no pasa de un año. Sí, o sea, sí tienen, pero estamos hablando de un embarazo adolescente donde todavía la mujer no tiene la madurez física, mental, entonces tenemos qué calidad de infante estamos teniendo, ¿no? Pero no, digo, no quiero entrar mucho porque puede ser, ¿no? Ujú. En Corea pagan por eso y no funciona, ya lo vimos, ¿no? La migración, que les decía,
tampoco es solución para nosotros, ya que las migraciones son adultas y tardan entre 10 y 15 años en estabilizarse una pareja y pensar si ya pueden tener hijos, que tampoco tiene esa situación, ¿no? Salvo Francia, que sí ha logrado una estabilidad a través de estas migraciones, porque tiene una política muy abierta de que no tiene restricción para la entrada. Bueno, ahora ya la tiene, no la tuvo, pues ha mantenido este 1.8, por ejemplo, la calidad y sí tiene, es el que menos tiene, ¿no? Digo, entonces no veo que una situación que pueda mejorar. Estamos prefiriendo, alzo la mano, mascotas, perros, perrijos, gatijos, muchas de las parejas. El futuro no lo estoy inventando, es la tendencia. Los robots en lugar de nietos, por ejemplo. O sea, no veo yo una manera en que se pudiera tener esta esa nueva baby boom de tener más hijos, no veo por dónde sea, ¿no? Y aunado a las partes económicas que no tienen, no hay oportunidades de empleo, pues no hay una solución de manera inmediata, de mi forma de ver, bajo las condiciones, este supuesto, en las que estamos actualmente. Evidentemente pueden cambiar, evidentemente algo se pudiera hacer dentro de la parte estructural que pudiera modificar alguno de estos factores. Pues bueno, muy interesante ese punto de vista. Habemos 25 participantes aquí, pues también sería interesante que ustedes opinaran acerca de lo que estamos hablando y pues bueno, generaran algunas preguntas para el doctor, si es que ustedes así lo quieren. Desde su punto de vista, ¿ven alguna otra solución? Fíjese, con eso que usted comenta, doctor, estaba yo escuchando a un historiador muy erudito en su área y más o menos explicaba que la historia, las eras, tienen de forma más o menos simplificada una duración de aproximadamente 250 años. Sí, Y habla que nuestra era empezó con la industrialización en el siglo XIX y que él estima que esta era estará terminando más o menos por el 2050. Entonces, conjunto con esto, él dice, cuando terminó la era de los romanos, cuando terminó otras eras de otras civilizaciones, más o menos se vive con mucha incertidumbre y con mucho dolor como se está viviendo actualmente. Quizá esos factores multidimensionales, como usted los menciona, hace que no se vea esa solución. Quizá al final de ese ciclo pueda venir otra cosa, sin embargo, lo que él ve es, ve algo muy complicado con un ciclo que empieza con esta dominación tecnológica de la inteligencia artificial y que esto pudiera durar muchos siglos de una situación complicada. Obviamente no queremos ser muy pesimistas, pero también para ser optimistas hay que tener elementos para estar en esa postura, ¿no cree? sí, digo, cuando uno es optimista debe ser un optimista con argumentos, Claro, no con el exactamente. deseo. Lo que mencionas, ya desde los años 90, principios del 2000, un politólogo estadounidense, Francis Fukuyama, de origen japonés, sus padres, hizo un libro que se llama El fin de la historia, que es un libro bastante interesante. En esto él dice que de esta parte primitiva hace una historia, un recorrido histórico, menciona partes del deporte donde dice, pues la cacería no era un deporte, era una práctica de las monarquías, ¿no? Entonces, a la luz del siglo XX lo hacemos ya deporte, y es bien interesante hablar de tiempo y ocio también, y la revolución que tú mencionas, ¿no? La revolución francesa y la revolución industrial, donde estamos todavía inmersos de esto. Y él decía, va a llegar el ciclo y va a acabar, y pues le llama el fin de la historia porque ¿qué viene? No viene nada. Evidentemente el tiempo nos da la razón de que no fue así, estamos ya 25 años después de esto y estamos en una revolución tecnológica, en un 4.0. Aquí la situación me parece que es, siempre habrá un, un, una comunidad que predomine en las ideas, así es la ciencia. Grupos de científicos se juntan, igual sucede en otras áreas de la filosofía, de la propia historia, cómo se interpreta. Pero uno de ellos, por ejemplo, recordemos que en los años 50 eran los catastrofistas, que hablaban tomando en cuenta las teorías de Malthus, de aumenta mucho la población y la comida disminuye, se va a acabar el mundo. Sin embargo, las tecnologías ayudaron a optimizar
los recursos, las tierras, el agua, las semillas, y este temor a morir de hambre se disipó durante muchas décadas. Hoy nos vuelve a regresar esta idea, ¿no? Pero estos catastrofistas siempre van a tener la parte optimista argumentada, que les digo, ¿no? Hoy parecería que esto, por eso yo soy cuidadoso al decir, el supuesto es, bajo estas condiciones, no se ve una solución. Se necesitan cambios estructurales porque estos cambios estructurales son los que van a dar justamente una movilidad social. ¿Ah? Y nos van a dar una movilidad deportiva también, una movilidad cultural. De otra manera, únicamente estamos reproduciendo las escuelas, te digo, estas desigualdades. Ese es un hecho. Por lo tanto, me parece que nosotros lo que debemos de tener es echar para adelante los que estamos inmersos en estas áreas deportivas para buscar soluciones micro en nuestras microsociedades, porque a nivel global no es posible por las propias estructuras sociales en que estamos ligados, las propias relaciones sociales, y daba un ejemplo, te digo, de las riquezas. Hay un youtuber, filósofo muy interesante, Diego Rusarín, que dice, todos los ricos van a seguir siendo ricos y todos los pobres vamos a seguir siendo pobres, o sea, no vamos a avanzar. Sí, o sea, no hay forma de, por las cuestiones estructural. Y ahí él se atreve a decir cosas más fuertes que yo digo. Él dice, no sirve para nada estudiar, o al menos no sirve para esto de subir, de tener una movilidad social, de ganar, de aspirar, ese tipo de cosas. Entonces, me parece que por ahí podemos ir viendo algunas cosas de quién van a ser, o quiénes somos, también me incluyo, los que podemos dar soluciones a nivel micro, justamente, que es donde podemos ir avanzando, ¿no? La verdad es que yo o sea, coincido mucho en las cosas que dice. Pues se dice que el 1% de la población tiene la misma cantidad de riqueza que el otro 99%. Sí. Entonces, no veo a ese 1% con esa voluntad de ceder su riqueza para que el otro 99% esté mejor. Y creo que coincide con lo que dice Diego Rosarín. Ahora, estos catastrofistas que han estado en la historia que usted escribe, uno de ellos será el maltusianismo, que más o menos predecía que los recursos, que todo se iba a terminar, y ese maltusianismo, pues precisamente predecía eso por ahí del siglo XIX. Yo he escuchado, hay quien menciona de un neomaltusianismo actualmente. Sí, Entonces, mi pregunta es si Malthus no, o sea, sí tenía correcto esa predicción, pero simplemente se equivocó en el momento, en el tiempo, que este momento iba a llegar. Esto que él veía, pues simplemente se prolongó 150 años más, algo así. No sé. no, a ver, tú hablabas de ciclos, y esto pasa también desde la ciencia económica. Hay ciclos económicos, desde la explicación con Adam Smith nos hablan de esto, ¿no? No, Malthus no se equivocó por una razón. Él, al igual por ejemplo, los demógrafos mexicanos de 1965, 68, por ahí, decían, si el crecimiento poblacional en México sigue igual como en estos momentos, para el año 2000 vamos a ser 180 millones de habitantes. ¿Se equivocaron? No, porque quedaron bajo estas condiciones. Cambian las condiciones, se insidioso de ello, nace el Consejo Nacional de Población, comienzan los programas de planificación familiar y al 2000 llegamos con 100 millones, 80 millones menos. Y se hablaba de una catástrofe en México, pero era si continuaban esas condiciones. ¿Qué pasó con Malthus? Lo mismo, sos un sacerdote que observa, empírico, se da cuenta que la población y la producción de alimentos, una crece de manera aritmética, otra de parte geométrica, o sea, una es más exponencial que la otra. O sea, el crecimiento de la población es más exponencial que la producción de alimentos. Él estima y calcula a una fecha cuándo se cruza el crecimiento de población hacia lo más alto y cuándo baja la comida. Entonces, es obvio, cuando esto se intercepta, se abre un hueco donde iba a haber hambruna, ese tipo de cosas. Sin embargo, en este periodo que él predice, vienen cambios tecnológicos, ¿viste? Está la revolución industrial, ya se utilizan algunas tecnologías, y bueno, y eso ya no sucede. Pero no sucede no porque no haya
porque se haya equivocado, no, no, sino porque al decir la predicción se generaron las soluciones internamente. Si hay grupos catastrofistas que toman eso como un ejemplo. Esto puede suceder, esto va a pasar, ajá, pero no necesariamente es por una equivocación o porque fue fuera de época, no, sucedió, pero llegaron las soluciones y se dio. Volvemos a tener otra crisis y se vuelve a dar. Así vienen las crisis sociales y yo creo que ahorita estos neomalthusianos que existen, no creo que tengan tanta fuerza como lo fueron los maltusianos, hijos, o sea, los directos de Malthus, pero de esos maltusianos sí tienen un posicionamiento, sobre todo que también va por el calentamiento global, que eso no lo tenía, ese factor no lo tenía calculado Malthus, por ejemplo, ¿no? El calentamiento global es determinante para muchas cosas, ¿no? Ya es como comentario, ese 1% que tiene la misma cantidad de dinero que el 99%, históricamente ha sido el mismo, no ha cambiado, son los mismos. Ok. Sí, y hay un libro que se menciona de un premio Nobel, decía algo así de la falsa meritocracia, ¿no? Y Ujú. precisamente la cantidad de personas que vienen de estratos socioeconómicos bajos y que logran ascender, prácticamente es nula, o sea, no llega a ser, es un porcentaje bajísimo, ¿no? Y como se dice, pues esto está fundamentado. Pues bueno, no queremos sonar tampoco así demasiado catastrofistas. Voy a involucrar en la plática a Carlitos Flores. Él siempre ha tenido otra visión diferente, así es que me gustaría saber tu opinión, aprovechando que estás aquí con nosotros, Carlitos. Hola, Jorge, con el gusto de saludarles. Igual aquí al doctor Agustín, es un gustazo. Por ahí estoy viendo también a Alessandra. Y bueno, a las demás personas que están ahí, buenas noches a todos. Me incorporé un poquito tarde, venía regresando de la chamba, pero aquí estamos pendientes de estos temas muy interesantes que tocan y bueno, su relación con la cuestión de la actividad deportiva. Fíjate que en la mañana estaba leyendo la columna de la doctora Sayonara Vargas, quien hace unos años fue secretaria de Educación en Hidalgo. Escribe una columna por ahí y refería esta problemática de precisamente la baja natalidad que hay y bueno, las consecuencias que puede traer para el tema educativo. Digo, ustedes están llevando la cuestión del deporte, pero creo que es en general y analizándolo desde varios aristas que ya había mencionado aquí el doctor Agustín, pues va a afectar economía, va a afectar fuerza laboral, y obviamente la cuestión deportiva. Aquí lo interesante sería, vamos, cómo adecuarnos a esos cambios, digo, ya están en transcurso, cómo podernos adecuar. Los que estamos en la parte de educación, cómo hacer una planeación educativa más certera para atender estas situaciones que se pueden venir. Digo, como lo han mencionado ahorita, hay escuelas que se han quedado sin turnos. Antes había turno matutino, vespertino, ahora como falta de niños, pues ya nada más hay un solo turno, los grupos se han reducido. Y obviamente hablando de las zonas urbanas principalmente, porque si volteamos a las comunidades, creo que este fenómeno todavía no ha llegado de manera fuerte, sigue habiendo crecimiento poblacional, y bueno, quizá habrá que voltear a ver esos espacios que pudieran ser como áreas de oportunidad para poder desarrollar la misma actividad física e incluso cuestiones educativas, porque en las grandes urbes, sí, la cuestión de la natalidad va para abajo y traerá algunas consecuencias de las cuales tendremos que hacernos cargo de alguna forma, pero sí adaptarnos a estos cambios para que realmente el impacto no sea, bueno, como lo han mencionado algunos de ustedes, que esté catastrófico, ¿no? Sino que realmente este impacto lo podamos aminorar, obviamente sumado a las cuestiones de seguridad, economía, entre otras cosas, ¿no? Que también por muchas de esas situaciones, y bueno, también la participación que hay ahora en ambos sexos, tanto hombres como mujeres, desarrollan profesionalmente, trabajan, que es válido, ¿no? Es muy válido para que cada quien desarrolle hasta donde lo desee, pero hemos dejado de lado, quizá hemos dejado de voltear a ver esta cuestión que era antes la estructura familiar como una base social, ¿no? Pero bueno, hasta ahí mi comentario. Ustedes tienen mucho fundamento al respecto que no deja de ser interesante y que no debemos de dejar de lado los que estamos todavía inmiscuidos en el tema de educación. Ujú. Saludos a todos, ¿eh?
Sí, digo, yo también te agradezco mucho tu intervención y pues aquí hay gente muy joven. Todos sus alumnos han de ser veinteañeros, mis alumnos también son muy jóvenes, entonces ellos también, ese punto de vista, esa perspectiva, también sería muy interesante dentro de sus planes, de sus proyectos y cómo ven el contexto que les está, pues en este momento les está tocando vivir. Y pues bueno, ellos son los potenciales, también mamás, papás, que podrían hacer un cambio, ¿no? Alguien especialista dijo, pues este problema, la solución está en los vientres de las mujeres jóvenes. ¿Qué opinan ellos, no? Eso sería interesante. Doctor, ¿con qué idea clave quisiera que se quedara nuestro público? Justamente mira, esto que estabas tú de mencionar. A ver, el que yo mencione situaciones catastróficas no es porque yo sea pesimista, ¿sí? O sea, no, sino es la posición real, analizada y una descripción. Desde mi formación sociológica, evito emitir juicios de valor, y así debe de ser toda la parte de la ciencia, pero no hay que ocultar las cosas. Y repetiría, dentro de en estos momentos, como están las situaciones, y donde hay un montón también de charlatanería deportiva, eh, no se ve un futuro. Sin embargo, tú lo acabas de decir, en los vientres de los jóvenes, en los jóvenes está la solución. O sea, estos son la parte que va a empujar hacia ellos, ¿sí? Las mejores condiciones que les permitan, pero que me parece que pueden ser suficientes para poder tener un desarrollo no solo educativo, sino deportivo, muy a la par, muy pegado. Yo estoy casado con eso, ahí es donde debemos de salir. Entonces, lo que debemos de darnos cuenta primero es que sí estamos en una crisis de población. El bono demográfico que para Corea fue una bendición, digamos, y el detonador, en México es como un pagaré, es algo negativo. Y hoy lo estamos resintiendo, pero nos va a pegar mucho más. Entonces, el interés por tener un buen programa deportivo, pues va a ser más bien cómo le doy de comer a toda la gente mayor de edad, porque no tengo dinero, pero que esté en nosotros, que nosotros podemos tener la posibilidad de modificar lo que queramos, obviamente con pensamientos innovadores, que los adultos ya no van a tener de ninguna manera, que exigirle a los gobiernos que tengan cambios estructurales dentro de sus propios objetivos. O sea, no puede ser, repito, que te tengan vituperiados a la educación física minimizadas, o sea, que no se le da una importancia cuando debería de ser de lo más importante. Por ahí, perdón, Jorge, una chica, una compañera, Jennifer Pantoja, quiere participar. Por acá hizo la mano, me parece. Ok, adelante, por favor, que abra tu micrófono y que interactúe con nosotros. Yo no me he percatado de una manita levantada, pero con todo el gusto, pues es muy valioso porque aquí están los jóvenes. ¿Cómo lo viven ellos? ¿Cómo lo perciben? Buenas noches, muchas gracias. A mí me parece preocupante y no categorizaría la postura del doctor Tapia como catastrófica. Sí, yo creo que sí es pues, es la parte desde la perspectiva desde la que lo ve él. Entonces también es muy respetable, pero a mí me parece eh, dramático que un sociólogo tenga esa postura de, no, pues la crisis de natalidad es irremediable, al menos por el momento. Yo creo que la cuestión política y educativa debería enfocarse en eso, porque si no, no me imagino México sin niños, ¿no? O con muy poquitos. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, um, desde mi punto de vista, de estudiante, de mamá, yo creo que algo hace falta, eh, que es, por ejemplo, yo tengo una hija con discapacidad, estudia en un centro de atención múltiple. Ellos no tienen clases de educación física, por ejemplo, lo cual a mí me parece perturbante porque digo, ¿cómo es posible que esos niños que necesitan más movimiento, más interactividad, no les fomentan ese tipo de situaciones? Eso por un lado. Por otro, ¿qué sucede en las escuelas públicas
de educación básica, por ejemplo. Yo veo que el maestro de educación física pues, se enfoca así en fomentar pues el deporte básico. Para mí el deporte básico, espero no errar al comentarlo, es el básquetbol y el fútbol. Y corran y hagan unas sentadillas y lo básico, ¿no? Pero no pasa de ahí. Yo recuerdo que cuando era niña, de 10 12 años en la primaria, hubo un maestro, uno de quién sabe cuántos pasaron por esa primaria en una comunidad aquí de Tlipan, Hidalgo, que fue el que nos estuvo preparando para unas olimpiadas. Yo recuerdo que participé en 4 categorías, 3 o 4. Lanzamiento de disco, lanzamiento de pelota, salto de longitud y atletismo. Entonces, ese tipo de situaciones a mí me inspiraban demasiado. Y qué padre, porque digo, obviamente desde pequeños hay que fomentar algún deporte para que obviamente se vayan formando, especializando y si tienen oportunidades económicas o sociales para inscribirse en una situación más, ¿cómo se dice?, más profesional, pues qué padre, ¿no? Yo hace como 2 años le preguntaba a algún maestro, oiga, y en la universidad nos inscriben en algunos concursos, no sé, de oratoria, de álgebra, no sé, o de deporte, y me dice, no, lastimosamente ya ahorita, o al menos aquí en la universidad no. Y me pareció muy triste porque dije, bueno, yo no tuve oportunidad en cierto tiempo, pero me hubiese gustado tenerlas ahorita, ¿no? Igual puede ser por falta de información, no sé, pero sí me parece pues lamentable ese tipo de situaciones. Yo creo y considero que en educación básica pudiese ser también un tema político, que se fomentara otro tipo de deporte, que se enseñara algo más allá que solamente fútbol, básquetbol y no sé, el deporte básico que es pues que corran, o el voleibol también todavía se involucra ahí, o que corran, hagan Ujú. sentadillas y lagartijas. Es mi comentario. Sí, Jennifer. Bueno, mira, nada más algo que se me vino a la mente. Te voy a recomendar un libro que se llama Game On, que yo lo mencioné el programa pasado. Ante esta falta de oportunidades de práctica del deporte que tú mencionas y de actividad física. Pues en Estados Unidos viene pasando esto desde hace 40 años, en donde describen que en los años 80 un niño estadounidense que quería aprender natación, que quería aprender basquetbol, fútbol u otros deportes, simplemente se inscribía al municipio y el gobierno te lo daba gratis. Podías aprender eso gratis. Y que hoy hay un giro muy drástico en eso, en Estados Unidos, que el que no tiene para pagar no tiene acceso a eso. Y el doctor Carlos Barra, él decía y argumentaba históricamente y afirma, el deporte no es para todos. El deporte nunca ha sido para todos, dice históricamente. Entonces yo creo que parte es de lo que tú comentas, que es la problemática, obviamente habrá que atacarla, pero hay ciertos rasgos históricos que siempre ha pasado así y no es algo exclusivo de México. También en otras partes del mundo ha estado sucediendo esto. En países primermundistas, como en Estados Unidos, que tienen el primer lugar de medallero. Doctor, ¿qué le gusta a usted comentar a Jennifer? Bueno, de su primer comentario, no, no es lo que yo piense como Agustín Tapia, es lo que puedo yo analizar y explicar como investigador y con evidencia y con argumentos y con conocimiento de una causa. Ujú, No pienso yo qué malo, qué bueno, les decía, no son juicios de valor, pero para esta cuestión de la tasa de fecundidad vienen de una inercia demográfica, que eso existe. Y la inercia demográfica en la fecundidad es que va a la baja y no es algo que alguien desee o quiera. Ya les digo, están los ejemplos de Europa, está el ejemplo muy claro que de Corea, habrá que entrar y revisar Corea, muy parecido a México, luego en un tiempo, hoy con estos problemas de una tasa de fecundidad de 0,7, de no reemplazo. Y que bueno, no es de que uno
sea catastrofista por ser pesimista, sino que es la situación reinante y que lo que debemos de hacer es, los que estamos todavía aquí en este mundo y en estas áreas de conocimiento, el tener esta suspicacia de por dónde puedo yo ir paliando una circunstancia, porque estructuralmente es muy difícil el cambio que se dé. Tiene que venir, les repito, desde nuestras microsociedades, desde nuestro microespacio, para ir detonando e ir eslabonando. Me parece que por ahí podemos terminar esta Ujú. parte. No, y aunado a su comentario, doctor, bien mencionó que en países como Corea, que hay programas para incentivar la natalidad, no han funcionado. Francia no es la excepción. Recuerdo un documental de Michael Moore en donde menciona que para los ciudadanos franceses que quieran tener un hijo, el Estado francés inclusive les paga los pañales y le paga la leche del niño. Inclusive les manda una niñera. Sí, Y ni así ha funcionado porque Francia no está fuera de ese esquema de crisis de natalidad. la cobertura y promoción, vamos, le pongo entre comillas, de infantes en Francia, están basadas en una legislación impresionante de protección, pero también de generación de un valor del propio niño. Y le llaman pupilos, ese es el punto con ellos, ¿no? Esa es una parte, pero sí, o sea, sí queda de alguna manera con una problemática, pero para ellos sí, digo, casos muy específicos como son Países Bajos y Francia particularmente, no, perdón, y Reino Unido también, la migración sí les ha ayudado, sí, sí ha tenido un Ujú. impacto, pero también con problemas de choque cultural que se dan también de alguna forma. Sí, claro que sí. Pues bueno, habríamos que seguir estudiando el tema y como usted dice, ¿no? Si se plantean posibles soluciones, pues tiene que estar bien fundamentadas al respecto, no alejadas de la realidad. Son datos que impactan muy fuertes, pero por supuesto que nosotros estamos abiertos porque lo que queremos es la vida, lo que queremos es Sí, la alegría, lo que queremos es que podamos estar lo mejor posible y pues siempre estamos en pie de lucha. Mientras haya aliento, seguiremos generando cosas y pues luchando por el bien del deporte y de nuestra juventud mexicana. sí, mira, y estos espacios es que atinadamente tú has abierto de discusión, de intercambio de ideas, me parece que son fundamentales para justamente paliar esta situación que estamos viviendo, que no la elegimos, evidentemente, pero que sí puede estar en nuestras manos darle un rumbo que nos pueda favorecer en lo individual, pero sobre todo en lo colectivo, que es lo que nos permite detonar justamente cualquier actividad social que tengamos, llámese educación, llámese deporte, actividades culturales. En lo colectivo se da y en lo individual pues lo disfrutamos. Perfecto, doctor Agustín. Pues bueno, si nadie desea agregar algo más, en este momento damos por terminado esta plática y pues